Hoy vamos a contar una historia que, la verdad, podría cambiar la idea que tenemos sobre algo tan común como la orientación profesional. Es un viaje que nos va a llevar de las fábricas de Estados Unidos a la Cuba del siglo XIX. Así que preparaos porque vamos a descubrir unos orígenes que han estado olvidados durante mucho, mucho tiempo. A ver, pensemos un momento en esto. Cuando llega la hora de decidir qué estudiar o a qué dedicarse, ¿de dónde sale esa idea de que alguien nos aconseje de hacer un test para ver para qué servimos? O sea, ¿cuál es el origen de todo esto? Pues bueno, la respuesta que se suele dar, la que sale en casi todos los libros, es que todo esto nació en Estados Unidos a principios del siglo XX, en plena era industrial. Y oye, parece una respuesta bastante lógica y directa, ¿no? Es la historia oficial, por así decirlo. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, ¿y si esa historia que todos damos por buena estuviera incompleta? ¿Y si nos estuviéramos perdiendo un capítulo fundamental, uno que se escribió mucho, mucho antes y en un sitio que no tiene nada que ver? Pues mirad, la base de todo lo que vamos a contar es un estudio académico que hace una afirmación bastante potente. La historia oficial, la que conocemos, no es toda la historia, y dice que para encontrar las auténticas raíces tenemos que viajar al Caribe. Vale, la pregunta es, ¿cómo se saca a la luz una historia que lleva literalmente más de un siglo enterrada? Pues como es de imaginar, no es nada fácil. Hace falta un método de investigación muy especial, casi como si fuéramos detectives de la historia. Y ese método se llama arqueología institucional. El nombre ya es potente, ¿eh? La idea es genial, porque en vez de excavar en la tierra para encontrar ruinas, lo que hacen los investigadores es excavar en archivos. Se ponen a rebuscar entre leyes viejas, registros de escuelas, documentos económicos, de todo para reconstruir cómo era y cómo funcionaban las cosas antes. Es básicamente una excavación en papel. Y lo que encontraron en esta excavación es, sinceramente, asombroso. Porque no hablamos de una pequeña anécdota o una simple versión local de algo. No. Lo que descubrieron fue toda una tradición, completamente desarrollada y, sobre todo, independiente. Y aquí viene el dato clave. Fijaos en las fechas. En 1855, casi 50 años antes de que todo esto empezara a tomar forma en Estados Unidos, en Cuba ya había un sistema oficial, unos exámenes de idoneidad y aptitud. O sea, un sistema para evaluar para qué valía la gente. Es que esto lo cambia todo. Pero a ver, ¿cómo era este sistema cubano? Porque aquí está lo interesante. No se trataba simplemente de que una persona encontrara un trabajo y ya está. La lógica era lo que el estudio llama socioproductiva. O sea, la idea era identificar el talento de cada uno para ponerlo al servicio del bien común, del desarrollo de la comunidad, de todo el territorio. La visión era colectiva, para nada individualista como la que vino después. Vale, pero si este sistema existía, y por lo que parece funcionaba, ¿qué ocurrió? ¿Por qué desapareció de la historia? Pues toda la historia da un vuelco en un año muy concreto. Un solo año que lo cambió todo. 1898. Esa es la fecha clave. Es el año de la intervención de Estados Unidos en Cuba. Y ese momento no solo fue un cambio político, fue mucho más. Como demuestra esta investigación, provocó una ruptura total con el conocimiento y las prácticas que existían allí. Y el contraste es brutal. Por un lado teníamos el modelo cubano, socioproductivo, centrado en el desarrollo colectivo, en la utilidad pública. Y por el otro, el modelo que se impuso desde Estados Unidos, psicométrico, basado en tests estandarizados para el individuo. El estudio usa unos términos muy potentes, habla de ruptura epistemológica, o sea, una ruptura en la forma de entender el conocimiento, y de mímesis neocolonial, que básicamente significa copiar un modelo extranjero que no tenía nada que ver con la realidad de allí. Así que, en resumen, lo que pasó fue esto. Un sistema que había nacido allí, de las propias necesidades de la isla, fue completamente barrido del mapa. Y en su lugar se puso otro, un modelo importado que se vendió como si fuera el único válido, el universal, el superior. Se borró un conocimiento local y soberano para sustituirlo por otro. Bueno, hasta aquí la historia, que es fascinante, desde luego. Pero la pregunta es, ¿y esto por qué nos importa hoy, en pleno siglo XXI? Pues la verdad es mucho más relevante de lo que podría parecer a simple vista. A ver, este hallazgo es importante por varias razones. Primero, porque descoloniza la historia. Nos demuestra que las grandes ideas no siempre vienen de los mismos sitios, de los centros de poder de siempre. Segundo, porque rompe con la idea de que solo hay un origen único y universal para las cosas. Y quizá lo más importante, nos recuerda el valor inmenso que tienen las soluciones locales, las que están pensadas para un contexto concreto. Algo que, por cierto, hace mucha falta hoy. De hecho, el propio estudio lo resume de una forma muy clara.
El objetivo final de todo esto no es solo cambiar una fecha en un libro de historia, va mucho más allá. Se trata de reequilibrar la balanza, de empezar a reconocer otras tradiciones de conocimiento que simplemente han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si la historia de algo tan normal, tan del día a día como la orientación profesional, ha estado mal contada durante más de un siglo, ¿cuántas otras historias habrá por ahí? ¿Cuántas otras ideas, innovaciones, conocimientos de otras partes del mundo estarán esperando ahí justo bajo la superficie a que alguien se ponga a excavar para descubrirlas?